Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Paul Wallis es un autor de éxitos de ventas internacional, investigador y estudioso de las mitologías antiguas. El trabajo de Paul ha sido investigar las mitologías y las narrativas ancestrales del mundo, en busca de su visión de nuestros orígenes como especies y nuestro potencial como seres humanos. Como eclesiástico de alto rango, Paul sirvió como médico de la Iglesia, educador teológico y archidiácono de la Iglesia Anglicana en Australia. Ha publicado numerosos títulos sobre el misticismo y la espiritualidad cristiana. Es un orador popular en cumbres en conferencias alrededor del mundo. El trabajo de Paul Wallis en el ministerio de la Iglesia ha incluido la capacitación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Su trabajo en traducción bíblica e interpretación ha revelado una capa olvidada de la historia antigua, una con enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana y nuestro lugar en el universo. Paul Wallis dice: tan pronto como aceptes la probabilidad de un universo poblado, tu imagen de Dios tiene que expandirse. En Génesis 3 en la Biblia, cualquier cristiano que lea ese texto, o cualquier creyente judío que lea ese texto, sabe, de inmediato no leen la primera versión más antigua de la historia, porque el santo nombre Yahvé no debería estar en ella. El santo nombre Yahvé no fue revelado hasta siglos después a Moisés, y este es un evento mucho antes de Moisés. Así que sabes de inmediato que alguien después de la época de Moisés está volviendo a contar una historia antigua, y la han alterado a plena vista. Así que si vamos a las fuentes, damos cuenta de que esto no es originalmente una historia de Dios y el diablo, que es como tendemos a leerla, y no tiene sentido de esa manera porque el diablo es el tipo bueno de la historia, así que no puede ser cierto. Lo que realmente es la historia de Enlil y Enki recontada. Y luego con nuevos nombres retocados en la parte superior, y es parte de un retoque masivo que se hizo a través de los siglos, pero el último quizás sea el más significativo. Es en el siglo VI a.C., donde se encuentra esta gran biblioteca de los textos que forman las escrituras hebreas. Fue reelaborado para convertirlo en un solo libro, que daba la impresión de ser un libro sobre el monoteísmo, con una sola historia de Dios Todopoderoso de principio a fin. Y de alguna manera funciona de esa manera, excepto en esos momentos que no tienen ningún sentido y que te dan una pista de que algo más era la forma original. La forma de las historias permanece, así que aún tienes ese conflicto de Enlil y Enki. Justo debajo de la superficie, justo debajo de la apariencia en Génesis 3, llegas a la historia de Abraham que casi sacrifica a su hijo, y está bastante claro que tienes dos entidades en guerra allí, con Abraham atrapado en el medio. Llegas a los 10 mandamientos. Y al pueblo se le ordena olvidarse de los otros poderosos y servir solo a este. Llegas a Josué y te dice: no lo hagas, no trabajes para los poderosos de Egipto o Mesopotamia, no sirvas al dragón de Egipto, sirve a Yahvé, el líder de nosotros. Y hay una equivalencia allí. Tiene sentido los momentos en los que te das cuenta de que Yahvé se ve a sí mismo en competencia de igual a igual con otros poderosos en la tierra. Nada de eso tiene sentido cuando crees que estás leyendo una historia de Dios Todopoderoso de principio a fin. Todo tiene sentido cuando quitas esa última capa de edición del siglo VI a.C. Vea los significados fundamentales, los nombres usados para Dios, y queda claro que tienes una panoplia de seres avanzados en la superficie del planeta, cada uno de los cuales domina sus propias colonias humanas, y chocando entre sí en competencia por recursos y hegemonía. Esa es la historia real del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas, y durante todo ese periodo, puedes escuchar a profetas y reyes, tratando de borrar el conocimiento de estas otras entidades que intentan limpiar el judaísmo para que sea monoteísta. Pero durante la mayor parte de ese periodo no es monoteísta, es enoteísta, politeísta.
Y se usan los significados fundamentales, y no estamos hablando de cosas teístas en absoluto, estamos hablando de extraterrestres, y nuestras luchas con ellos en el pasado profundo. Entonces ese es el problema. Si el Antiguo Testamento es una historia de colonización, está bien, podemos entenderlo, pero en el momento en que no te permitas leerlo de esa manera, y que pretendes que Elohim significa Dios, entonces tienes que justificar todos estos comportamientos violentos como el comportamiento de un Dios trascendente y amoroso. Así que es ahora Dios, está haciendo el Dios colonizador, que está haciendo el Dios intimidador, cuyo castigo puede cambiar en una fracción, castigará a tu familia hasta la 7ª generación por un error que puedas cometer, y que matará, masacrará a las personas que están tratando de servirle. Es un comportamiento monstruoso, y si tienes que adorar a la entidad que ahora se le ha atribuido ese comportamiento. Si adoras a un Dios que cometerá genocidio, tienes que justificar el genocidio, y acabas de hacerle algo a tu propia conciencia en ese momento. Si adoras a un Dios xenófobo, justificarás la xenofobia, y habrás hecho algo en tu propia brújula moral. Y puedes trazar una línea recta desde esa elección de traducción, que dice que estas son historias de Dios, en línea recta desde eso a través de la historia a todas las esclavitudes, colonizaciones, brutalización, xenofobia, está justificando todo tipo de atrocidades a través de los siglos en nombre de Dios. Porque al parecer así es Dios, esto es lo que fluye de la era de la traducción, y si has estado en una iglesia donde el pastor siente que tiene que justificar la violencia del Dios del Antiguo Testamento, sabes de inmediato cómo te sientes. Sabes que eso está mal, y entonces o vas a mantener tu propia brújula moral. Y probablemente dejas la iglesia, o te quedarás en la iglesia, y aprenderás a desconfiar de todos tus propios pensamientos y sentimientos, y en algún momento más adelante, con suerte, aceptarás el hecho de que eso es lo que has hecho y haces un cambio. Fui muy afortunado de que mi ministerio estuviera en su mayor parte en la iglesia anglicana, que tiene un poco más de margen de maniobra, para que la gente haga teología y desarrolle su pensamiento. No es una iglesia de tipo fundamentalista, donde tienes que seguir recitando exactamente las mismas ideas, pero cualquier predicador sabe que hay problemas. Aquí cada predicador sabe que habrá dragones, y eso es parte de mi motivación al escribir la serie Edén, para decir seamos realistas, hablemos de lo que hay en los textos, hablemos de los problemas de creer que Dios es como dice Jesús que es. Y luego tratando de cuadrar eso con lo que está en el Antiguo Testamento, sabes que hay un problema aquí. Y hace una década, teólogos y predicadores de todo el mundo fueron desafiados por la Iglesia Católica Romana a volver a las Escrituras y reconocer que hay extraterrestres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por igual. Y noté cuando ocurrió ese desafío, cuando ese demacrado fue derribado en 2009 bajo el Papa más conservador de mi vida, Benedicto XVI. Y yo hubiera esperado que hubieran surgido algunos libros más desde entonces, diciendo que sí, hemos hecho ese trabajo y nos hemos dado cuenta de que no hay extraterrestres en la Biblia, pero al final no sucedió y yo pensé, bueno, lo haré, porque es muy importante, y realmente es el momento adecuado para ello. Así que salté, sabiendo que alteraría un poco la forma de mi ministerio, y tal vez alteraría un poco mi vida social. Pero sentí que era demasiado importante haber visto estas cosas, y no compartirlas. Escucho de mucha gente semana tras semana, algunas semanas, es todos los días, de personas que han crecido en ambientes de control del pensamiento muy estrictos. Iglesias tan conservadoras donde todos creen estas 12 verdades fundamentales, y donde pensar en voz alta no es realmente alentado, y donde pueden temer por su propia salvación si permiten ellos mismos para hacer demasiadas preguntas, así que escucho a muchas personas que han venido de eso, y que tal vez me senté con eso durante décadas, pero no me sentí bien todo ese tiempo, y para esas personas, no les toma mucho empezar a hacer las preguntas que les hubiera encantado haber preguntado. Todo lo que se necesita es un contexto distinto al del domingo por la mañana, un contexto distinto al de su grupo de estudio bíblico.
Y en el siglo XXI por supuesto tenemos Internet, tenemos YouTube, y a menudo encuentro gente en YouTube que vienen de manera muy agresiva, después de haber visto uno de mis videos o documentales, y te dicen que, lo que estás diciendo está mal, es una blasfemia, estás atrayendo a la gente al abismo del infierno, ¿por qué no regresas, y lees tu Biblia, idiota, y comentarios como ese? Y el 90 de las veces si respondo diciendo muchas gracias por tu comentario, planteaste un punto interesante y la razón por la que creo que es por esto. El 90% de las veces entablamos una conversación, el 90 de las veces nos damos el uno al otro respeto, al final de la conversación, y con suerte podrían tener algo diferente que decir. Pienso y podría haber perfeccionado mi propio pensamiento de alguna manera. Solo una pequeña fracción de los que quieren entrar en una discusión permanecerá enojados e implacables al final. Entonces pregunto bien quiénes fueron los 90 que querían entrar en una discusión. Y eran los que estaban luchando con las cosas. Claramente, a pesar de que fueron tan definidos, eso está mal debido a B, C, D, E, F. Eran personas que querían que su mundo tuviera sentido y, por lo tanto, si algo no tiene sentido, lucharán con él, podrían pensar que lo derribarán al suelo, pero a veces los derribará hasta. Así que solo porque alguien es muy firme y dice, creo en A, B, C, D, E y F, no significa que no estén luchando internamente, no significa que no tengan sentimientos contrarios, no significa que su brújula moral se haya extinguido totalmente. Parte del dolor de vivir en comunidades de control del pensamiento es que continuamente reprimes tus propios pensamientos e instintos, y para la mayoría de nosotros esos instintos no desaparecen, simplemente están reprimidos. Solo necesitan la oportunidad de salir a la superficie y tener a alguien más con quien rebotar. Me quedé impresionado, el otro día, escuchando a la nieta del fundador de la Iglesia Bautista de Westboro. Puede haber personas escuchando que sean grandes admiradores de la Iglesia Bautista de Westboro, no lo sé, pero es conocida en todo el mundo por ser una de los más agresivamente anti todos, fuera de nuestra propia iglesia, en el mundo, y son solo 2 generaciones. Cuando salen a predicar no es un mensaje de amor, será anti esto, anti eso, anti aquello, anti matrimonio, anti homosexuales, anti madres solteras, sea lo que sea. Siempre es anti algo que está pasando en el mundo. Proviene de una herencia teológica arraigada en el calvinismo y el agustinianismo, que, básicamente dice que no deberías escuchar una palabra que diga un no cristiano. Debido a esta doctrina de depravación total, pecado original, y demás, solo nosotros los redimidos podemos pensar claramente, todos los demás, su pensamiento está lleno de mentiras del diablo. Ese es el mundo en el que una persona crece. Crecieron en el agustinianismo y el calvinismo. En la Iglesia Bautista de Westboro, y no les estoy cometiendo ninguna injusticia, esta es realmente su propia teología. Les informo que la nieta del fundador de esa iglesia salió de esa forma cultista de pensar, ese escenario extremo de pensamiento grupal. ¿Sabes cómo? Al unirse a Twitter de repente empezó a tener conversaciones con personas fuera de Westboro, y encontró personas que como yo, la escuchaban decir algo, y le decían gracias por tu comentario. Sabes, escuché de dónde vienes, la razón por la que creo que esto, es esto, y entablarían una conversación 120 caracteres a la vez. Poco a poco se dio cuenta de que en realidad había una búsqueda de la verdad fuera de su iglesia. En realidad había un pensamiento racional fuera de su iglesia. En realidad había personas espiritualmente sensibles, compasivas y amorosas fuera de su iglesia, y pensaron en algo diferente, y lo que estaban diciendo parecía tener algún mérito. Y lo que ella notó de inmediato fue la diferencia emocional entre lo que se repetía en su comunidad, y lo que estaba escuchando de estas otras personas. Fue todo lo que hizo falta para sacarla de ese mundo tan apretado de fundamentalismo. Y cuando escuché su historia eso realmente me dio esperanza. Porque creo que ese es el caso de la mayoría de las personas, a las que nos podrían haber dicho que nos calláramos y dejáramos de hacer preguntas. Es posible que hayamos aprendido a ignorar nuestro propio juicio y suprimir nuestra propia brújula moral.
Pero todo sigue ahí, y todo lo que necesitas es una conversación, es ponerte a otra línea de argumento para que esa lucha llegue a un territorio diferente, y otras posibilidades comiencen a surgir. Algo en lo que mi esposa Ruth y yo tuvimos que pensar con nuestros hijos. Ellos en cierto modo siguieron a papá como él hacía. Este viaje de investigación me ha llevado a escapar, de comer las cicatrices, comí los ecos del Edén y, por supuesto, me preguntaron sobre qué estás escribiendo hoy, papá, y tenía que encontrar alguna manera de explicarlo de una manera que tenga sentido para un niño de 7 años. Y un niño de 11 años, un niño de 13 años, y recuerdo que hace años había el arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, que dijo que el papel de un erudito no es hacer complejas las cosas simples, sino es hacer que parezcan simples las cosas complejas, y si no puedes explicar tu pensamiento a un niño, tal vez no hayas entendido realmente la cosa. Ese es un desafío realmente bueno. Si no puedo explicar lo que le estoy diciendo a un niño de 7 años, realmente no lo he entendido. Nuestros hijos van a una escuela cristiana que nos encanta y tiene un espíritu maravilloso. Nuestros niños están muy felices y seguros allí, pero de vez en cuando vuelven a casa. Y he estado haciendo esto desde que mi hijo mayor tenía 10 años, y ella y su hermano decían algo como: hoy estábamos haciendo estudios bíblicos en la escuela y la maestra dijo esto y no estaba seguro de eso. Y yo digo: oh, bueno, ¿qué hiciste? Piénsalo, y ellos dicen: bueno, en realidad, pensé que eso estaba mal. Lo que creo que probablemente sea el caso es este. No creo que Dios hiciera eso conmigo, y, por lo general, mi respuesta era: me encanta cómo piensas. Creo que has descubierto algo allí. Así que los animo a que piensen sus propios pensamientos y hagan sus preguntas. Y es posible que escuchen cosas con las que estén perfectamente contentos, pero muchas veces regresan a casa y pienso: vaya su teología. Tienen una brújula bastante buena, y pueden detectar cuando el profesor dice algo que ni siquiera el profesor realmente cree. El otro día, de hecho, mi hija dijo: no creo que nuestro maestro haya tenido toda la razón cuando habló sobre este texto. Y le dije: ¿qué pensabas? Ella dijo lo que pensaba. Le preguntaste, y ella dijo que sí. Levanté la mano, y le pedí que me explique por qué lo ve así, de esa manera, y me dio una respuesta, pero no estoy segura de que realmente cree lo que estaba diciendo. Y pensé: oh, bueno, si puedes captar eso, del maestro. Realmente no lo cree, no le convence, no le gusta la respuesta, pero tiene que repetirla. Entonces tienes los medios para navegar este tipo de cosas, de preguntas con las que los adultos luchan, y de esa manera creo que preparamos a nuestros niños para que creen sus propios pensamientos, y estén dispuestos a escuchar todo tipo de puntos de vista, y luego hacer los cálculos por sí mismos. He escuchado a varias personas decir que crecieron en una familia católica tradicional. Y mi mamá era muy devota, y nos llevaba a misa todas las semanas, y siempre se aseguraba de que supiéramos nuestro catecismo, pero luego también nos contaba las historias de nuestra familia, las historias de nuestra gente, historias de nuestra tierra, y son historias de una presencia no humana, sus historias de abducciones, sus historias de hibridaciones, sus historias de niveles cognitivos humanos superiores. Habilidades que podríamos llamar habilidades psíquicas o clarividencia o clariaudiencia. Historias sobre equipos invisibles de ayudantes. Me encanta escuchar esas historias y, a menudo provienen de familias escocesas e irlandesas que han sido familias católicas, donde han mantenido la herencia celta junto a la herencia católica. Y en Ecos del Edén, hablo de familias que han mantenido su herencia católica, junto con su herencia indígena, así que hay toda esta mezcla de historias, para que los niños piensen, y hagan preguntas desde el principio. Tan pronto como se acepta la probabilidad de un universo poblado, tu imagen de Dios tiene que expandirse.
Dios ha creado más de lo que pensabas. Y luego piensas en las implicaciones de eso, y te das cuenta de todo tu concepto de Dios tiene que volverse menos antropomórfico si no somos la única especie en el universo. Y eso me llevó de vuelta a algunas palabras del apóstol Pablo, en Hechos 17, donde tiene que definir lo que quiere decir con Dios a una audiencia no religiosa. Y por eso dice que por Dios me refiero a la fuente del cosmos, y todo lo que hay en él, aquello en lo que todos vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser, y creo que esa es una definición maravillosa de Dios. Me gusta porque no es una definición muy religiosa. Me gusta porque no hay ningún indicio de separación entre nosotros y la fuente. Insinúa que mi inteligencia es una participación en la inteligencia de la fuente, mi conciencia es una participación en la conciencia de la fuente. Y no hay lugar para el tipo de religión manipuladora, que se basa en la ansiedad por separación, que ocurre en todo tipo de religiones que te dicen que estás separado de Dios, y nosotros, el sacerdocio, te diremos cómo regresar a su presencia, y te dirá cuando lo hayas logrado. Esa es la base para todas las religiones manipuladoras. Pero en definición del apóstol Pablo todos vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser, en lo divino en la fuente. Y luego Pablo continúa diciendo como dijo uno de sus propios poetas, y así afirma que la fuente ha estado en contacto, en comunicación con expresarse a través de toda la humanidad, no solo el apóstol Pablo y la camarilla cristiana de la que formaba parte, y pensar en las implicaciones de eso realmente ha abierto mi relación con la gente. Porque rompe todo el tribalismo, según el cual creo que tengo razón, y todos los demás están equivocados, o yo soy salvo y todos los demás no son salvos. Por lo que hay mucho pensamiento que surgen de entender a Dios bajo una luz más cósmica, y redescubrir a Platón fue importante para mí. En ese sentido, también porque tuve que reconocer que muchos de los primeros padres de la Iglesia, su punto de partida para comprender la realidad fue Platón. Y fue desde ese punto de vista que entonces entendieron a Jesús, mientras que yo había entrado en una iglesia que creía en el Antiguo Testamento, y este Dios enojado era la base sobre la cual debíamos entender a Jesús, y eso nunca funcionó del todo. Hay esta disonancia, esta incompatibilidad que realmente no puedo resolver, así que volvamos a Platón pensando bien en que creían los primeros cristianos allí, y descubrir que creían en un universo poblado, que creían en una raza humana que había sido adaptada por ciertos visitantes, y que esto no desmoronó de ninguna manera su creencia en Dios. Pensé que era muy significativo, y por eso los padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes, Ireneo, Justino Mártir, Marciano, fueron padres en la Iglesia primitiva muy importantes, que sostenían estas creencias y decían las cosas que yo decía, así que eso me dio un poco de valor darme cuenta de que lo que estaba diciendo era parte de la tradición cristiana antes que los puntos de vista más amplios fueran descartados, y recordar eso, que el cristianismo era originalmente un caleidoscopio de experiencias, ideas, teologías y prácticas antes de que se redujera a la ortodoxia, con la que todos estaríamos familiarizados hoy, la narrativa del cielo y el infierno, la iglesia cristiana, la no cristiana, y eso me fortaleció y alentó. Y también cuando estás leyendo la Biblia, y te das cuenta de que es parte de toda una familia de narrativas que dicen cosas muy similares, nuevamente, eso altera tu relación con otras culturas, y podrás empezar a escuchar con interés y respeto genuinos. En mi familia por parte de mi esposa tenemos el cristianismo bautista pentecostal, junto con los indígenas de Ghana. Sobre la presencia no humana, abducción, hibridación, poderes cognitivos superiores, las narrativas ancestrales, a menudo entrelazan esos temas de los orígenes humanos y el potencial humano, y si se les permite, esas historias se contarán una al lado de la otra, pero en su mayor parte, en la escuela, en la iglesia, es una historia,
y luego en casa es donde se escucha la historia indígena, que tiene otros aspectos. Así que me encanta escuchar esas cosas que se han mantenido juntas en las familias. Somos muy estrechamente conectados con otra familia que tuvo esta experiencia donde la hija adulta desapareció en la playa, en una región de Ghana. Estuvo desaparecida durante 3 años, y luego reapareció en la playa, y regresó a casa y la familia estaba emocionada de recibirla en casa. Obviamente querían saber dónde había estado, cómo había sobrevivido porque no había podido contactarlos, habían asumido que había sido secuestrada, traficada, tal vez un elocuente fallido de algún tipo del que nunca se había oído hablar, y sí, había sido secuestrada, pero pasó bastante tiempo antes de que ella dijera quién la había secuestrado. Y finalmente le contó a su mamá el motivo. No pudo contactarles, ya que las personas que se la llevaron a una base submarina, y no había medio de comunicación. La gente que me llevó me usó para tener hijos, y luego el último detalle que ella estuvo dispuesta a compartir fue: las personas que me llevaron no eran humanas. Eran como momias de agua. Ahora, cuando su madre escuchó ese último detalle, supo lo que eso significaba, porque esta es una historia antigua en Ghana, sobre personas que fueron llevadas desde cerca del agua a bases submarinas, durante varios años, por seres que parecen humanos, pero son increíblemente atractivos, y no son humanos, y luego te usarán durante varios años para producir hijos, para que ellos mejoren su acervo genético, y luego te devolverán y, a menudo, volverás más saludable que cuando te fuiste. Esa es una historia que tiene cientos, tal vez miles de años de antigüedad en Ghana. No es una historia que alguien vaya a contar para sacar provecho. Ya sabes que las personas no reciben respeto, no consiguen un mejor trabajo, no son amadas más y comparten esa historia. Es más probable que los mediquen, o los hospitalicen, o los lleven al sacerdote para un exorcismo, pero es una tradición narrativa de larga data en Ghana. Lo escuché por primera vez, allí, y cuando comencé a hablar de ello, mis amigos de Kenia dijeron que sí, que en su tradición se habla exactamente de lo mismo, y luego mis amigos del sur de África dijo que tenían la misma historia. Tenemos esto, y luego mis amigos en Colombia, Brasil, Malta, Cuba, Filipinas, India, Grecia, Escocia, Irlanda, Gales. En todo el mundo la historia se repite. Y cada detalle se repite, el hecho de que las personas no son tomadas por la fuerza, son seducidas por personas que se ven increíblemente hermosas, que parecen casi humanas, pero no el hecho de que esté en una base bajo el agua, para producir una hibridación, y el hecho de que es para fortalecer el acervo genético de los demás, y luego se te devolverá. Cada detalle se repite por todas partes. ¿Por qué? Ese sería el caso, a menos que fuera un fenómeno que estuvieran experimentando diferentes culturas, no se correlaciona con ningún camino humano, que no sea la forma de trata de personas, o esclavitud, o trata de esclavos. No lo es un patrón totalmente diferente. ¿Por qué lo inventarían de forma independiente en todo el mundo? Creo que mucha gente al escuchar esa historia hoy de boca de un individuo pensaría, o $50 del National Enquirer, explica que la historia no explica miles de años de narrativas de todo el mundo. Muchas gracias. Toda Europa lleva el nombre de una mujer que tuvo esta experiencia, una hija del rey de Fenicia, su nombre era Europa, quien fue secuestrada por un ser que podía cambiar de forma, y con ese ser ella tenía 3 hijos híbridos. Uno de ellos llamó Minos, el progenitor de la cultura minoica griega. Esa es la historia antigua, esos son nuestros orígenes como la cultura minoica y, sin embargo, en otras partes del mundo se ha convertido en un gran festival de risas. Es una historia que no podemos tomar en serio, solo podemos reírnos de ella. No importa, nuestros antepasados nos han estado contando esta historia durante generaciones y milenios. Esa es la mayor correlación de historias alrededor del mundo. Hay otras, pero creo que vale la pena reconocerlas, aunque creo que es la más difícil para mucha gente tomarla en serio como la historia humana antigua más recurrente en la historia.
La historia del diluvio es muy recurrente, y lo que aprendí a través de la investigación sobre cómo escapar del Edén, es que la narrativa del diluvio coincide con la narrativa de la creación de muchas culturas. Esta historia de la creación comienza en un planeta que está inundado y envuelto en oscuridad, y en el Génesis algo que había notado, y nunca pensé realmente en las implicaciones de antes de que se pronuncie cualquier palabra de la creación. Quiero decir, hay ese maravilloso pasaje poético, hágase la luz y hubo luz. Y luego pasamos por toda la secuencia de la creación. Bueno, notaste que antes de se creara la luz y la gente, podría saltar arriba y abajo y decir, oh, no es tan maravilloso, porque, según Einstein, la luz tiene que ser lo primero porque todo está construido sobre las propiedades de la luz. Bueno, espera un momento, antes de que se creara la luz, el planeta ya existía, y estaba inundado y envuelto en oscuridad. Antes de que se creara el sol, el planeta ya existe. Antes que se creen las estrellas y la luna, el planeta ya existe, estaba inundado y envuelto en oscuridad. No, esto no es una historia de la creación, es el recuerdo de una devastación del planeta, y una rehabilitación del planeta, cuando otros aparecen de algún otro lugar y ayudan con la rehabilitación del medio ambiente y la renutrición de la vida en la Tierra. Y fue un momento de iluminación para mí, cuando me di cuenta de que existe una superposición. Desde allí hasta las historias filipinas, las historias nigerianas de Orisha o Batalá. Uno todopoderoso, sobre las aguas desciende disfrazado con una cadena y comienza a terraformarse. En Filipinas, llega un halcón y se cierne sobre el agua, crea vórtices de viento para comenzar a terraformarse. En las escrituras hebreas, el Ruad aparece y se cierne como un halcón. Esa es la palabra en hebreo, y nuevamente el Ruach, los vórtices de viento, eso es lo que significa esa palabra. Comienza a terraformar el planeta, separando el agua salada del agua dulce, y creando tierra seca. El sumerio comienza con los 4 vientos separando las aguas. Esta es la historia de la rehabilitación. Las historias de los andinas de Viracocha saliendo de las aguas y luego terraformando ese ambiente es lo mismo. Me pregunto, ¿cuántas inundaciones estamos viendo en Génesis? Porque hay una inundación en el capítulo 1, ahí es cuando aparecen los alienígenas, ahí es cuando aparecieron los Elohim por primera vez, comienzan a hacer su trabajo, ¿es así? El mismo vuelo que en Génesis 6, o estamos viendo una secuencia de devastaciones y cataclismos. Creo que sí he llegado a la conclusión de que cuando llegas al Génesis 11, has visto 5 reinicios planetarios y reinicios de la civilización. Y esto es lo que enseñó Platón hace 2500 años, ir a los escritos, y en esa tradición está la idea de ciclos de civilización, los ciclos de vida en este planeta, que no somos la primera civilización en adornar la tierra de este planeta. Hay suficiente arqueología para señalarnos ese hecho, porque la sabiduría convencional es la civilización tal como la conocemos comenzó en Karakadak, en el sureste de Turquía, cuando la agricultura se inventó, cuando una familia cultivaron por primera vez 11 plantas naturales para que descubrieron cómo modificarlos genéticamente, para que pudieran cultivarse y, al mismo tiempo, descubrir cómo criar animales, un poco por milagro, pero esa es la historia, y luego esa experiencia, de repente aparece en todo el planeta. La agricultura, lo que significa que tienes una sociedad especializada, puedes construir un pueblo, una ciudad, una civilización impresionante, imagen coherente, excepto que a 800 millas más adelante, hay algo inusual, los restos megalíticos de otra cultura de ese mismo periodo hace 10.000 años. Y solo tienes que mirar en ese lugar para darse cuenta de que hay un giro de una civilización anterior para una nueva civilización. En todo el mundo, encontramos restos megalíticos de lugares que habrían estado poblados o sobre el nivel del mar hace no más de 10.000 años, por lo que podemos encontrar evidencia material objetiva de al menos un pivote de una civilización anterior a la actual. En nuestros textos antiguos dicen que eso ha pasado varias veces.
Hay un momento en Génesis 10 que dice que fue en la generación de Peleg que se dividieron las tierras. Y en Génesis 11 comienza con el versículo que dice que en el principio toda la tierra tenía una sola costa. Eso se refiere a lo que llamamos Pangea, lo que sugeriría que hubo una civilización en Pangea. Bueno, eso no tiene nada que ver con el Homo sapiens, quiero decir, eso fue antes de los dinosaurios, es decir, antes de la explosión cámbrica. Si hubiera una civilización en Pangea, no sabríamos nada al respecto, sería molida hasta convertirse en polvo. Milímetros de capa sedimentaria. Solo sabríamos que si lo sostuviéramos por otros medios, por parte de vecinos cósmicos, pero está ahí en los textos antiguos. Así que esa es una gran incógnita. Vaya al Eclesiastés y dice que con el tiempo no habrá memoria de nosotros, ni de nada de lo que hicimos, y no tenemos conocimiento de lo que pasó antes de nosotros. Ahora, eso fue escrito cuando había escritura, así que no está hablando de nosotros individualmente o de los imperios, está hablando de civilizaciones, yendo y viniendo, y siendo olvidadas y aniquiladas. Y creo que ese es el patrón. Creo que la civilización en la Tierra es mucho más antigua que nosotros, y nuestros antepasados tenían alguna noción de ello y lo incorporaron a la mitología mundial. En Génesis 6, se supone que los Nefilim desaparecen del planeta por medio del diluvio, pero regresan más tarde, no se presentan, parecen venir de la nada. Nefilim puede ser una palabra para varios grupos demográficos que son más grandes que el ser humano promedio, un par de grupos diferentes, entonces tienes estas otras entidades llamadas los Benei Elohim, no se explican. Pero yo argumento en Escapando del Edén, que Elohim significa, los poderosos. Benei Elohim son los que son como los poderosos, la próxima generación de poderosos. Próxima incursión de los poderosos, por lo que es la segunda ola de llegadas de extraterrestres. En el texto bíblico aparecen y se hibridan con seres humanos, por lo que existe la historia de hibridación en la Biblia, y hay algo diferente entre la descendencia de los Benei Elohim y las hembras humanas, porque así es como va esa historia. Y es que aparentemente no tienen un inhibidor de crecimiento en ellos. Así que esto es más bien lo que sucede si crías un ligre. Creo que lo entiendo de la manera correcta. Un ligre es un felino grande, donde el padre es un león y la madre es un tigre. Y en los leones el inhibidor del crecimiento está en la leona, en la hembra, y en los tigres el inhibidor de crecimiento está en el tigre macho, así que si tu padre es un león y tu madre es un tigre hembra, no tienes ningún inhibidor de crecimiento. Y seguirás haciéndote más y más grande, hasta que seas más grande que el tigre, y más grande que el león. Algo así aparentemente sucedió con los Benei Elohim hibridándose con hembras humanas, y sus descendientes se convirtieron en gigantes, a los que se denomina titanes en la tradición griega, como señala Josefo años después. Los hombres de leyenda, ahora dice Génesis 6 y se les llama Nefilim, en la historia bíblica. Por lo que los Nefilim pueden ser una palabra para varios grupos demográficos, que son más grandes que el ser humano promedio. Y algunos de ellos desaparecieron durante el periodo del diluvio, y regresaron más tarde, y en la historia bíblica el diluvio se produjo para deshacerse de esta horrible presencia híbrida en el planeta. Fue nuevamente una ruptura de autoridad de alguna manera sobre la base de los acuerdos entre el Consejo del Cielo que rige el proyecto Tierra. Así que esa es la historia del Génesis, pero se supone que ya lo sabemos. Esto se cuenta muy rápidamente en Génesis 6. El escritor claramente piensa que el lector ya conoce toda esta historia, así que solo los va a contar de manera resumida. ¿De dónde lo sabría? Bueno, lo sabría del libro de Enoc. El escritor de Génesis 6 asume que todos lo hemos leído, y el escritor del libro de Judas del Nuevo Testamento asume que todos lo hemos leído y desentraña con mayor detalle todas estas narrativas de hibridación que, como ya hemos dicho, existen culturas de todo el mundo. Si son tan avanzados, ¿por qué no son más cariñosos?
Todos los pueblos indígenas del mundo podrían haberle preguntado eso a los portugueses, españoles, franceses, holandeses y británicos mientras invadían sus tierras. Si son tan avanzados, ¿por qué no aman más la experiencia de ser de todo nuestro planeta? Es solo la misma historia a escala global. El nombre Yahvé se ha entendido como el nombre de Dios Todopoderoso, la fuente del cosmos, y ese es el santo nombre que se ha pegado sobre todas las historias de Dios, desde el principio hasta el final de las escrituras hebreas, y por eso los profetas posteriores usan ese nombre, por ejemplo, para referirse a un Dios del amor, el Dios fuente cósmico que está en una relación de amor con toda la creación y con toda la humanidad. Pero el nombre Yahvé ha sido pegado sobre historias de los Elohim, que son historias de colonizadores, y creo que el nombre se origina con las historias del dragón, que horrorizarán a mucha gente que dirá o no. Hay profundos significados esotéricos en el tetragramatón que pronunciamos como Yahvé, tiene significados profundos, habla con los cristianos, y ellos dirán o no ese nombre significa, yo soy. Y hay una profunda verdad sobre el uso de ese lenguaje. Todas estas ideas son maravillosas, sobre nuestra naturaleza, la realidad y la fuente divina, pero no es de ahí de donde vino el nombre. Cuando Yahvé se presentó a Moisés, Moisés no tenía idea de lo que significaba esa palabra, porque no era una palabra en su idioma. Yahvé no es una palabra hebrea en su raíz. Es una palabra solitaria, no sabemos lo que es, lo que significa que es una palabra solitaria. Estoy empezando a pensar que es un nombre propio, pero hay otra posibilidad, y eso es que ni siquiera es un nombre, es un sonido en la raíz. Y que lo que Moisés repitió fue el sonido que escuchó, y entonces tuvo que pensar, ¿qué significa eso? Suena malo, y luego generaciones de teólogos han tenido que preguntarse qué significa ese sonido. Ahora Yahvé suena así, porque hemos insertado vocales en el tetragramatón para hacerlo pronunciable, y cuando lo hacemos las H son casi silenciosas, pero en Ecos del Edén señalo que la H en protosemita no guardaron silencio. Sonaban así Yahvé. Ahora sí te digo que en todo el mundo existen historias de nuestros antepasados, que fueron gobernados por seres que eran igual de violentos y punitivos, y hambriento de carne vacuna, oro, y chicas vírgenes como Yahvé, parecían estar en la Biblia. Si vas a Mesoamérica leerás sobre serpientes emplumadas, o lo que podríamos llamar dragones, llamados cucumats, o Kukulcán, o Quetzalcóatl. Ve a Georgia, está el cauquis. En Japón también hay serpientes. Ve a España y Portugal, Grecia, etc. Notarás que hay una similitud fonética con todos esos nombres que representan dragones que aman la carne de res, las chicas vírgenes y el oro. Todos tienen este sonido asociado con ellos, y en la Biblia tenemos a Yahvé, quien quiere carne de res, oro y chicas vírgenes. Y si crees que eso es solo una coincidencia, entonces puso al Yahvé al lado. Cuando Josué se levanta y dice Yahvé, las palabras mismas te dicen que está hablando de entidades muy similares, es el Yahvé y el dragón de Egipto. Explica por qué compiten entre sí. ¿Por qué Yahvé es tan celoso de los otros Elohim? Nunca debes mencionarlos, no les hagas dibujos, no los retrates, nunca trabajes para ellos. ¿Por qué se pone tan celoso de los otros poderosos, como el de Ecrón, que cuando uno de sus reyes se ha roto la espalda y quiere saber si él va a vivir, y envía a algunos de sus sirvientes a Ecrón para obtener un pronóstico? Y Yahvé dice: ¿no hay ningún Elohim aquí que tenga que correr hacia el Elohim de allí para obtener su respuesta? Son el mismo tipo de ser, y si alguien quisiera decir que las narraciones de dragones del resto del mundo son una cosa, pero la narración de dragones de los hebreos es otra, bueno, no lo es. Cuando lees Bel y el dragón, tenemos a los babilonios siendo burlados, porque no tienen un dragón real en su tienda,
Los sacerdotes comen la carne y disfrutan del oro y el uso de las chicas vírgenes. Eso es lo que hacen los babilonios. Nosotros, los hebreos, realmente tenemos un dragón en nuestra tienda. Muchas gracias, así que creo que tienes una memoria auditiva que se ha transmitido por todo el mundo, y las narraciones de Jack Beg encajan perfectamente dentro de esa familia de narrativas. Y creo que de ahí proviene esa palabra, es un sonido asociado con dragones antiguos. No significa todas las historias de Yahvé de la Biblia, las historias del dragón porque ese nombre luego se usa de manera diferente, así que si vas a los profetas posteriores y ves ese nombre Yahvé, están hablando de Dios en la manera en que el apóstol Pablo conoció, o vas a Génesis 3, Yahvé en Génesis 3 no es necesariamente un dragón, es solo el nombre posterior que se puso en ese texto. Y el nombre real de esa entidad es Enlil, por lo que se hizo deliberadamente confuso en el siglo VI a.C., cuando pegaron el nombre Jack Beg en toda la Biblia, hecho deliberadamente confuso para que no se pudiera ver que hay diferentes tipos de entidades, pensarías que son todas iguales, junta todo eso, y comenzarás a darte cuenta de que es por eso, por lo que Jesús nunca habló de Yahvé. Si Jesús realmente fuera la continuación de la historia de las escrituras hebreas, habría hablado de Yahvé. ¿No habría hablado de los Elohim? No, él identifica a Dios como Abba. Mi Padre, ese es el concepto de Dios que tiene Jesús. Y hace una separación muy clara entre él y las historias de Yahvé. En un momento en los evangelios cuando dice qué clase de padre, porque así es como entiende a Dios, ¿qué clase de padre le daría a un niño que tiene hambre y sed una piedra? ¿Qué clase de padre le daría a un niño que tiene hambre y sed una serpiente? Hasta ustedes, los malvados, saben dar cosas buenas a sus hijos. Un padre que les da una piedra y una serpiente, no es padre. Y eso suena como un escenario realmente perverso que a Jesús se le ocurra el Padre que da una piedra en lugar de comida y bebida, da serpientes en lugar de comida y bebida, está hablando de Yahvé. Y sus espectadores judíos lo sabían, eso es exactamente lo que Yahvé hace en las páginas del Antiguo Testamento. Su pueblo está enojado y sediento. Han estado con raciones de emergencia durante no sé cuánto tiempo, de esta manera se les proporciona, ni siquiera saben qué es, y vienen a Moisés y se quejan un par de veces, diciendo que no podemos vivir así, y cuando vuelven con él una vez les presentan una piedra, sacan agua de la piedra, regresan en otro momento con Jack Beg, se quejan de la comida, y Yahvé les mandan serpientes, serpientes en lugar de comida para morderlos, para castigarlos por quejarse. Y a menos que se acerquen ante la imagen del dragón o la serpiente, morirán. Esa es la historia que Jesús está identificando, y por eso se está separando de las historias del dragón, de las historias de Yahvé, y hablando en cambio habla de ese Dios, quien es nuestro Padre, Dios, que es nuestra fuente. Eso no pasó desapercibido en Hechos 15, los líderes de la iglesia primitiva dijeron que la fe en las escrituras hebreas no era el requisito previo para que el cristianismo avanzara. La única manera en que pudieron llegar a esa decisión fue porque se dieron cuenta de que Jesús se había distanciado de esa interpretación y traducción completa de esos libros. Y creo que saber eso debería darnos la libertad de decir lo mismo. Soy fan de Jesús, y es precisamente por eso que rechazo esas historias como historias de dioses, y las considero historias de otros tipos de entidades. Esto es con lo que luchó la iglesia primitiva. Hubo una lucha sobre qué hacer con las escrituras hebreas. Si Jesús hubiera bien a continuar la tradición hebrea y mejorarla o no, y la razón por la que tuvieron que tener ese consejo en Hechos 15 fue porque él había dicho, algunas cosas sonaban como si estuviera afirmando la tradición hebrea, y tuvieron que hablarlo antes de darse cuenta de que no lo era, y llegaron a la decisión que tomaron en Hechos 15.
Hay un momento en el que Jesús dice que la ley permanecería hasta que todo se cumpliera, hasta que todo se cumpliera. Así que la pregunta es, ¿qué significa eso de cumpliera? ¿Qué significa eso cumpliera? Él dice que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora algunas personas leen eso, para decir que la ley permanecerá para siempre, y algunas personas la leen para decir que no, que hay una fecha de finalización. Eso es lo que significa cumplido. Y cumplido significa, si leemos que a la luz de Hechos 15 significa el final completo de la historia. Esa fue la decisión que tomaron el hermano de Jesús y los primeros apóstoles. Y esa es una decisión. Afirmó que el cristianismo no se basa en una lectura fundamental de los textos proféticos, o cualquiera de los textos del canon hebreo, no se basan en absoluto. Esa es la decisión de Hechos 15, así que creo que cumplido significa que es el final, está completo, hecho y desempolvado. Así es como leí que Jesús a menudo usaba la teología de su audiencia en contra de ellos. Él citaba algo del texto hebreo y luego lo usaba en contra de la audiencia creyente del texto hebreo para mostrar que lo había trascendido. Y hubo muchas veces cuando dijo que Moisés dijo esto pero yo digo esto otro. En el pasado se decía esto, pero yo digo esto, y otra vez cada vez. Pone fin a esa vieja historia, porque ha llegado una historia mejor. Así que incluso esos momentos en los que deliberadamente cumple las escrituras del Antiguo Testamento, y hay un número entero que lo hace, simplemente montando a Jerusalén a lomos de un burro. El contexto de eso es que está poniendo fin a todo. Todo se está cumpliendo, todo se está completando, ya terminé de desempolvar, y es por eso lo que sucedió en Hechos 15. Y es por eso que podemos tener la libertad de volver atrás y decir de qué se trataban realmente esas historias. Es muy fácil demonizar a los traductores de la Biblia que ocultaron las historias de extraterrestres en el siglo VI a.C. y trataron de hacer que el judaísmo pareciera monoteísmo. Y es fácil enojarse mucho con ellos, porque son parte de una historia tan larga de supresión de la verdad, pero en realidad eso es solo la mitad de lo que hicieron. En realidad, incorporaron capas de una teología muy hermosa e importante en la Biblia. Quiero decir, no descartemos el monoteísmo ni por un momento, si lo que querían que la gente supiera es que no deberían andar por ahí adorando cosas que dicen ser dioses. Porque solo hay una fuente cósmica, la fuente de todas las cosas en el cosmos. Aquello en lo que todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Creo que tienen razón. En realidad, es así. Es muy liberador saberlo. Y hay muchas pistas de que había otra información que estaban incorporando a los textos en la forma en que los remodelaron en ese momento. Por lo que no todo es una historia de oscuridad, error y distorsión, hay información real que entra en algún momento. Siento que he pasado mucho tiempo en la capa superior en la edición más reciente, y en esta temporada de mi vida realmente quiero ir a las versiones primitivas de estas historias y a las antiguas, y olvidadas y al material suprimido. Hay una serie de cosas en las escrituras hebreas que parecen cumplir funciones tecnológicas. El arca es una de ellas. El arca fue utilizada como dispositivo de comunicaciones en un periodo después del cual los Elohim han abandonado la superficie del planeta, por lo que han venido, han colonizado, han gobernado a la humanidad, y ahora ya no están presentes, y desde el rey David en adelante, el papel de los reyes y sacerdotes era tratar de establecer una comunicación remota con estas entidades que ya no estaban en la superficie del planeta.
En la superficie el arca fue utilizada para ese propósito, pero también tenía otros propósitos. Al igual que el Urim y Tumim, excepto que la gente no podían recordar cómo operarlos. Y luego se hace referencia a otra tecnología. El Ruach resulta ser una nave, que descubrimos en Ezequiel también se le llama Kabod, que puede volar. Y nos cuentan el sonido que hace cuando vuela y el tamaño y las texturas de los materiales, etc. Y que se refiere a equipo pesado, que se mueve y se lanza. Eso es el encuentro de Moisés con Yahvé. Así que tenemos varias referencias a la tecnología Stargate. Hay otro en Génesis 11. Tenemos un dispositivo que ha sido construido, no es un edificio alto, viola los códigos de construcción. Es un dispositivo que permite a las personas alcanzar los cielos y si lo lees junto con la historia de la fuente sumeria, dice específicamente que fue desde allí que se enviaron los observadores desde la superficie del planeta hasta las estaciones y las estrellas. Así que toda esta tecnología está ahí. Sin embargo, si estás traduciendo la Biblia al inglés, por ejemplo, para producir la Biblia King James de 1611, ¿tienes una palabra para agujero de gusano? ¿Tienes una palabra para lanzamiento de cohete? ¿Tienes una palabra para la forma de vida que está en Ezequiel? ¿Cómo vas a expresar algo que se describe como un ser humano y que está pilotando una Kabod? Y así sucesivamente, tenemos lenguaje para estas cosas, conocemos la palabra agujero de gusano, conocemos la palabra portal, conocemos la palabra puerta estelar, por lo que podemos volver a los textos antiguos. Y si queremos traducirlos de esa manera a la luz de la raíz, pero en 1611 ninguna de esas palabras no existe, no tenemos fertilización in vitro, no tenemos inseminación artificial, por lo que todo se vuelve mágico, la ley se vuelve un misterio. Todo se convierte en algo espiritual, y así, se perdió el conocimiento de la tecnología antigua. No por un grupo nefasto de traductores, que quieren ocultar información antigua, que simplemente no sabían lo que estaban viendo, no tenía sentido. Para ellos están en un libro religioso espiritual y por eso esperaban encontrar textos religiosos, y es solo ahora que podemos mirar atrás y decir que se perdió algo que era tecnología, y el arca son parte de esa imagen. Todas las narrativas ancestrales parecen sugerir que todos somos seres híbridos que, como Homo sapiens, somos una mezcla de terrícola y un poco de extraterrestres, que se ha fusionado con nosotros en algún momento. Esto es a lo que Platón se refirió como la mejora o actualización para una conciencia superior y una inteligencia superior. Creo que ese es el caso. Creo que esa es nuestra verdadera historia. Creo que debemos entendernos tal como somos. Necesitamos reconocer que somos parte de una familia cósmica más amplia, y que hemos recibido ayuda, y hemos tenido algunas intervenciones. En ese sentido, todos somos híbridos. Jesús es igual. El Nuevo Testamento es muy enfático, Él tenía lo mismo, un tipo de humanidad como el resto de nosotros, excepto que tenemos la narrativa en torno a su concepción y su nacimiento. Y esa historia lo coloca en una familia de narraciones, a las que podríamos denominar historias de niños estrella o niños índigo. Niños cuya concepción, nacimiento y desarrollo han sido alterados de alguna manera, para garantizar que tengan una conciencia e inteligencia aún mayores que las nuestras, que tengan mayor facilidad para utilizar capacidades cognitivas superiores. Su historia es que su madre quedó embarazada después de un encuentro cercano con un ser al que llamamos ángel o un arcángel, y muchas veces olvidamos que esa palabra no explica qué tipo de ser es. Solo dice que esas palabras significan un ser con un mensaje o que está en una misión. Entonces María, según Lucas, tiene un encuentro cercano y luego queda embarazada por algún medio artificial y, por supuesto, en el pasado profundo, no teníamos el lenguaje de la fertilización in vitro o la inseminación artificial. Así que es una historia del cristianismo sobrenatural. Se le cuenta que esa historia es una historia de singularidad, excepto que no es única.
Exactamente lo mismo le pasó a su primo Juan el Bautista. Nació porque su madre, que no iba a tener un bebé porque estaba posmenopáusica, tuvo un encuentro cercano con la misma entidad, y luego ella está embarazada de una persona muy poderosa e inteligente, alguien a quien Jesús describió como el ser humano más grande que jamás haya existido. Esas historias no son únicas. Lo mismo le pasó a Abraham y Sara. No iban a tener un bebé porque Sara estaba posmenopáusica. Tienen un encuentro cercano con tres Elohim, o personas del cielo, o como los conocemos ahora, extraterrestres como los llamamos a ellos, y ahora Sara está embarazada y tienen a Isaac. Esta es una historia increíble por varias razones. Una de ellas es que si vas a la tradición védica escucharás sobre los progenitores de la raza humana. Sara, Sarabasti. ¿Te suenan familiares esos nombres? Abraham, Brahma. Sara, Sarabasti. En la tradición hebrea Isaac es el comienzo de la historia del pueblo de Dios. En la tradición védica Brahma y Sarabasti son los progenitores de la raza humana. Así que es una historia de orígenes, es una historia de cómo llegamos al Homo sapiens, después de una intervención alienígena. Volvamos a la Biblia de nuevo. Lo que está sucediendo allí, Abraham y Sara, están a 2 generaciones de distancia. Tienes 2 tipos diferentes de seres humanos, uno de piel suave e inteligente, y uno que es más grande y más fuerte, y cubierto de cabello rojo. Y el de piel suave tiene que descubrir cómo obtener la ventaja y ser la especie dominante en el planeta. Cuando hay otro tipo de humano corriendo por ahí, es mucho más fuerte, cubierto de pelo rojo, empiezas a preguntarte si esta es una historia de orígenes, porque tenemos varias. Las historias de orígenes simplemente se alinean una al lado de la otra en la Biblia. Creemos que terminan en Génesis 11 o quizás se extienden hasta Génesis 12. Abraham significa el padre de muchas naciones. Brahman es el padre de muchas naciones. Así que creo que es una historia de orígenes, donde tenemos diferentes tipos de seres humanos como resultado de un encuentro cercano, por lo que la historia de Jesús es parte de una gran familia de historias dentro de la Biblia que no se detiene. Si van las historias en torno a la madre del emperador amarillo en China, o el Buda Vipassi, la encarnación 22 de Buda, antes de Siddhartha Gautama Buda, o las historias en torno a la madre de Lao Tzu, y nuevamente un encuentro cercano, una experiencia anómala de luz que brilla sobre ellas desde un objeto en el espacio, y luego tienen un bebé que es muy importante y altamente inteligente. Ahora algunas personas podrían decir, mira, esta gente necesitaba una historia como esa. Si vas a ser un príncipe o un líder religioso, tienes que tener algo impresionante. De aquí es de donde vengo, la historia está inventada para darles más prestigio. Excepto que estas historias son parte de una familia aún más amplia. Puedes escuchar esta historia de la gente hoy en día, pero solo si confían absolutamente en ti, y solo si te acercas a ellos, porque no son historias de las que se jactan las mujeres, no son historias que las mujeres cuentan, para que sus hijos e hijas obtengan mejores trabajos o se conviertan en reyes y reinas. Son historias que se guardan muy en secreto, y he escuchado a varias mujeres que dirían algo así: tengo 4 hijos, el tercero es diferente. Es altamente inteligente, tiene una capacidad telepática precognitiva muy avanzada y muy sensible. Y hubo algo diferente en su concepción y nacimiento, que fue una experiencia de luz, que me lleva de regreso a años atrás cuando yo era un adolescente, que estudiaba arte renacentista en la escuela, y nos mostraron una pintura de Carlo Crivelli, que se suponía que era la Anunciación. Ese es el momento en que le dicen a María que va a tener un bebé, y que el bebé será Jesús, y Carlo Crivelli, el pintor que lo pintó en el siglo XV, no lo pinta de la manera en que lo recuerda el texto escrito. Pinta a María con un rayo de luz que brilla sobre ella desde un platillo volador que está flotando sobre ella en el cielo.
Eso no es algo al azar que se le haya ocurrido. Pregúntele a un crítico de arte y te dirá, bueno, esa es la forma tradicional de representar eventos sobrenaturales. Es porque eso se convirtió en una tradición, el rayo de luz del platillo volador. Bueno, no hay respuesta para eso, más que así exactamente es como se describen estas inseminaciones artificiales en la tradición del Oriente. La tradición del Buda Vipassi, el emperador amarillo, Lao Tzu. Los textos lo describen así. Carlo Crevelli lo pinta así. Y esto para mí sugiere toda una capa de historia sobre los niños de las estrellas, que dicen que sí, todos somos híbridos, pero hay que un contacto continuo que está afinando nuestro progreso como sociedad humana, y eso es responsable de cambios muy particulares. Personas que tienen una inteligencia o una conciencia elevada, que luego hacen una contribución que puede hacer avanzar toda la experiencia de la humanidad, y ese es el contexto más amplio en el que encaja la historia de Jesús. Me pareció un replanteamiento realmente emocionante. Al principio da mucho miedo porque todas tus ideas familiares te han dado seguridad, ha sido el mundo en el que has vivido, has tenido una idea de Dios con Jesús, de nuestro lugar en el cosmos. Y ciertamente puedo recordar un par de momentos en los que sentí que el suelo se me caía cuando me di cuenta de que la historia ya no tenía sentido, no coincidía con lo que realmente decían los textos. Y solo quiero animar a la gente a que, al otro lado del replanteamiento, hay algo mucho más emocionante. Un sentimiento íntimo de conexión con la fuente. Tengo una mejor opinión de Jesús que nunca antes, como decirlo, todavía amo a Jesús y sus enseñanzas, y vuelvo continuamente para volver a comprender lo que realmente estaba diciendo acerca de la invitación más sorprendente, a explorar lo que es real, y para explorar lo que es posible. Creo que lo que dicen las historias sobre lo que Jesús hizo de manera tan maravillosa con su vida, se cuenta como un maravilloso ejemplo de lo que es una vida humana cuando eliminamos todos los aspectos del miedo que nos mantienen limitados, que nos mantienen a nuestros guiones familiares, y darnos el permiso y animarnos unos a otros a explorar lo que hay ahí fuera, que hay aquí.